tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de 24 horas. El Consejo Nacional Electoral entregará resultados por varias vías que incluyen redes sociales. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Los consejeros ratifican así el funcionamiento del sistema informático para la jornada electoral en medio de críticas y dudas. Empezamos con esta opción 2021. Mientras continúan las críticas a su gestión desde el Consejo Nacional Electoral, las autoridades resaltan los diferentes recursos que utilizarán el día de los comicios para la transmisión de resultados. Ahora no vamos a depender solo de la página web. Tenemos aplicativos móviles para los teléfonos celulares, para tablets, a través de un app que informaremos al país a través del streaming de Facebook y YouTube, a través de redes sociales. Ellos incumplieron con lo que mandó a los que le mandó la ley. Cuando se hizo la última reforma, en forma clara se dispuso que hay una auditoría del sistema informático, especialmente del sistema de escrutinio, que ellos incumplieron. Entonces esa es la duda. ¿Están preparados? Pero según el consejero José Cabrera, el sistema informático fue probado y funciona correctamente. El día domingo 24 hicimos el segundo simulacro y se pudo comprobar que todo se encuentra en perfectas condiciones. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, espera también que las acciones del Consejo Nacional Electoral en torno al sistema informático permitan que el país tenga resultados a tiempo. Se puede procesar en 2 horas, depende del sistema que se esté empleando. En 2 horas podemos saber el resultado electoral, pero adicionalmente yo creo que por sanidad, por transparencia, por ética pública debería entregarse una copia del acta original a cada uno de los candidatos que supere el 10%. Y algo que le preocupa a Aguinaga son los posibles ataques internos y externos. La vulnerabilidad de las comunicaciones en el Ecuador puede ser afectada. Pueden ser las comunicaciones del Consejo Nacional, pueden ser las comunicaciones del operador o del proveedor de comunicaciones para el sistema de transmisión de resultados. Sin mayores detalles de lo que integrará el sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados SETPAR, conjuntamente con el sistema informático de escrutinio y resultados CIER y el sistema integral de seguimiento móvil SISMOB, las autoridades resaltan que pusieron a prueba los sistemas para transparentar el avance de los resultados bajo la vigilancia de todo el país. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral estableció nuevas directrices para los comicios en el exterior, considerando aspectos como el aforo. Además, tras el anuncio de Panamá, que no autorizó el sufragio en su territorio, tomaron previsiones. Si bien en el territorio hay un protocolo que rige el proceso electoral, fuera los comicios generales obedecen lo que establece cada país. Por ejemplo, Panamá fue uno de los primeros en anunciar que no se permitiría llevar adelante el proceso, pues por cuarentena total el gobierno no considera viable brindar autorización. Para normar esto, el Consejo Nacional Electoral dispuso medidas y recomendaciones. Tomando en cuenta la situación política, económica y sanitaria que a nivel mundial viven los países en los actuales momentos, con medidas de restricción por el tema de la pandemia. Es pertinente emitir los lineamientos necesarios para garantizar los derechos de participación de las y los ecuatorianos residentes en el exterior. Prevén este tipo de casos y también que no se pueda completar el procedimiento. En casos extremos de no poder cumplir con el escrutinio de las restricciones y una vez concluida la votación de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, deberán remitir los paquetes electorales al CPE del Ecuador para que la Junta Especial del Exterior disponga el escrutinio de las mismas. En caso de que el sufragio no pueda llevarse a cabo por falta de autorización de los gobiernos locales, a pesar de las gestiones realizadas por las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, este particular se notificará por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a la Dirección de Procesos en el Exterior para que el Consejo Nacional Electoral tome las acciones pertinentes. Además, entre los lineamientos se establece la instalación de las juntas receptoras del voto. En el exterior se instalarán con al menos 3 vocales, no obstante, una vez instaladas las juntas receptoras del voto podrán funcionar con 2 vocales. Y dependiendo del aforo limitado, garantizarán las condiciones y el trabajo, activando más juntas así. Se determina factible
que de acuerdo con la realidad de cada localidad, la oficina consular puede establecer que las juntas receptoras del voto se instalen y operen de manera simultánea 2 o más juntas con el personal de una. Disponen también que en cada país se gestione la movilidad de ciudadanos para que acudan a votar, esto a 5 días del proceso electoral. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El 77,3% de los miembros de las juntas receptoras del voto en Pichincha ya fueron capacitados para participar en los comicios de este domingo. Quienes no realicen esta capacitación tendrán que pagar una multa de $40 y si no se presentan a la mesa, la sanción asciende a $160. 47.173 personas fueron designadas como miembros de las juntas receptoras del voto en Pichincha. De ese número, el 77,3% ya realizó su capacitación. El número restante aún podrá hacerlo en estos días. Incluso el mismo domingo 7 de febrero podrán acceder a través del siguiente link: https://capacitacionelectoral.cne.gov.es o descargándose la aplicación CNE. Si son miembros de las juntas receptoras del voto y no se capacitan, así se presenten, van a tener la multa. El 10% del salario básico, que sería los $40. Para quienes no puedan acceder a las herramientas tecnológicas para la capacitación, también están habilitados algunos recintos que usted podrá conocer llamando el 150. Cada mesa receptora del voto estará conformada por 5 miembros principales y 2 suplentes. Todos deberán llegar el domingo 7 de febrero a las 6:30 a su respectiva mesa. Se les entregará el kit de bioseguridad. En este kit van a estar 3 mascarillas, un visor, gel, pañitos húmedos. Además, los miembros podrán acceder a las pruebas de antígeno que se realizan en los centros de salud de atención primaria, aunque este procedimiento, recuerdan las autoridades, no es obligatorio. En caso de que algún resultado sea positivo, explican que ya tienen definido el protocolo a seguir. Un ejemplo, un vocal de la mesa electoral presenta este problema de COVID, inmediatamente se principaliza el suplente. Tomemos en cuenta también de que podría haber, en este caso, de que son dos personas de la Junta tengan este inconveniente, no se presenten. Con tres vocales está habilitado para que la mesa electoral funcione. Recuerde que si usted es miembro de una junta y no acude, deberá pagar una multa de $140 y de existir una segunda vuelta, el valor asciende a $240. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El Ministerio de Salud inició la toma de muestras para pruebas COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto. Son 280.000 pruebas rápidas de antígeno que fueron adquiridas por esta cartera de Estado para el proceso electoral. Son todos electores designados miembros de las juntas receptoras del voto. Acudieron desde las 6 de la mañana al Centro de Salud de la Marta de Roldós, situado al norte de la ciudad, para someterse a una prueba rápida de antígeno que detecta el COVID-19. Y que este martes, a nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública arrancó con la toma de muestras a quienes estarán este domingo en las mesas. El Ministerio de Salud Pública adquirió 280.000 pruebas, con lo cual se garantiza la capacidad total de los miembros de las juntas receptoras del voto. Para ello se activaron todas las unidades de salud de primer nivel que hay y que trabajarán ininterrumpidamente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aunque durante las primeras horas se evidenciaron confusiones, pues si bien lo que había dicho la autoridad era que los miembros de las juntas debían acercarse al centro de salud más cercano, algunos no constaban en los listados que se habían enviado. Me dijeron que aquí no me puedo hacer porque no consta en la lista, que tengo que ir a Ordes. Hubieran publicado el listado de qué personas corresponden a ese centro médico para no estar haciendo este trámite, de estar aquí haciendo cola, para que nos digan, ¿sabe qué? Vaya a buscar el otro centro de salud médica. Como requisito solo hay que presentar la cédula de identidad y una copia del nombramiento que entregue el Consejo Nacional Electoral a los miembros de las juntas receptoras del voto. El CNE ha determinado que el plan no es obligatorio, es opcional. Sin embargo, pedimos a los miembros de juntas que acudan hacia los diferentes centros nivel 1 que tenemos en todo el país y se realice esta prueba de manera gratuita. Los miembros de las mesas que obtengan un resultado positivo a partir de esta prueba, obviamente no podrán integrar la junta. Por cuanto tendrá que aislarse mínimo 10 días y pasa a ser un paciente del Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, en cuanto al operativo de seguridad para el proceso electoral, el comandante de policía de la zona 8 indicó que arrancará este jueves. Con la votación en los centros de privación de libertad y el viernes
verdes con el voto en casa. El sábado, en cambio, será una verificación del territorio con todo el personal. En donde se va a establecer los lugares y los sitios en donde ha sido asignados y las funciones que van a ejecutar. Serán 1.752 servidores policiales solo en la zona 8 que, además de cuidar el orden, verificarán que haya distanciamiento social. Para lo cual también hemos solicitado a la autoridad local evite la venta ambulante. Ya a inicios de mes, el COE Nacional había advertido que no estará permitido el comercio, ni formal ni informal, en las afueras de los recintos. Luisa María Heredia, 24 horas. Pese a que el candidato del correísmo, Andrés Arauz, aseguró que tenía el compromiso del gobierno argentino para la provisión de 4 millones de vacunas contra el COVID-19, el presidente de ese país indicó que su función será únicamente la de interceder ante AstraZeneca y Oxford para facilitar las gestiones. La misiva fue publicada por el propio candidato Andrés Arauz en su cuenta de Twitter. En ella señalando primero que el mundo atraviesa por situaciones muy complejas en relación a la producción de vacunas contra el COVID-19. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aclara que solo intercederá ante las autoridades de AstraZeneca y Oxford para que atienda las necesidades de Ecuador. No se refiere a ningún número específico de vacunas, mucho menos a un compromiso para su provisión, como había ofrecido Arauz. Me reuní con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y nos ha garantizado una dotación de 4.4 millones de dosis. El tema había levantado cuestionamientos en ese país, pues ahí se van presentando varias complicaciones en el cumplimiento del plan de vacunación. Porque para darle 4.400.000 vacunas a Ecuador significa que por lo menos Argentina debiera tener 20 millones de vacunas, 25 millones de vacunas. Es mucho más imposible que la mitad de algo que no llegó a Argentina se le pueda dar a Ecuador. En la última semana Argentina recibió 220.000. Con la carta del presidente argentino, esta oferta de campaña pasó de ser un supuesto compromiso para la dotación de millones de vacunas para Ecuador a una promesa de diálogo con Oxford y AstraZeneca y gestiones con otros proveedores. El mandatario argentino recalcó que la producción de vacunas contra el COVID-19 se enmarca en un emprendimiento privado. Los convenios por el momento son directamente entre gobiernos y farmacéuticas o iniciativas multipaíses como COVAX y las farmacéuticas. Recordemos que estamos en campaña electoral, así que se han dicho varias cosas por parte de diferentes candidatos que probablemente no se puedan cumplir o incluso que no sean ciertas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y precisamente desde vacunas contra el coronavirus para inmunizar masivamente a la población hasta fortalecer el sistema de salud son algunas de las propuestas de los presidenciables. Revisemos cómo ofrecen manejar la pandemia 4 candidatos. El nuevo presidente de la República, que puede conozcamos el próximo 7 de febrero si hay un ganador en primera vuelta, tendrá un panorama complicado. No solo deberá lidiar con la crisis económica, sino además con la sanitaria desatada por el coronavirus. Al revisar sus planes de gobierno, llama la atención el poco detalle con el que algunos de los aspirantes a dirigir el país se refiere al manejo de la pandemia. Así, por ejemplo, el documento colgado en la página web del candidato Andrés Arauz del movimiento Unión por la Esperanza, UNES, explica en 2 líneas cómo enfrentará el problema. Garantizar la vacuna gratuita del COVID-19 dando prioridad a los niños y niñas, adultos mayores y mujeres. Nada más. Seguimos revisando los planes de gobierno de los candidatos y es turno de Guillermo Lasso por la alianza Creo-PSC. El documento consta de 87 páginas y en al menos 10 ocasiones hace referencia a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, puntualmente, no se refiere al manejo de la crisis. En otras ocasiones, el candidato ha expresado que con la venta anticipada de petróleo se podrá financiar el plan de vacunación en el país. Por su parte, el aspirante a la presidencia de la República por Pachacutic, Yacu Pérez, asegura que enfrentará la pandemia a través de un plan integral en el que participen todos los sectores especializados, profesionales de la salud, academia, gobiernos seccionales, entre otros. El objetivo, dice, es por un lado vacunar contra el COVID-19 a la población y por el otro fomentar una política de salud preventiva. Mientras que Javier Herbas, de Izquierda Democrática, afirma que de llegar al poder buscará el apoyo del sector privado para que las fórmulas contra el virus lleguen a la mayoría de la población. Cree que el Estado no debe monopolizar la entrega de las vacunas.
Así, los candidatos a la presidencia de la República poco o nada desarrollan en sus planes de gobierno cómo van a manejar una de las peores crisis sanitarias en un país que supera los 250.000 casos de COVID-19. Joana Ramos, 24 horas. La pandemia agravó la crisis que provoca la migración de casi 5.000 venezolanos cada día, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. A Ecuador continúan llegando a diario en su periplo para buscar días mejores al sur del continente. Carlos y Neuri salieron sin saber realmente dónde ir, pero teniendo en claro dónde no querían estar más: en Venezuela. Ella tuvo que dejar sus estudios universitarios para ir en busca de un trabajo que le permita mantener a los hijos que dejó en su tierra, precisamente porque allá, a cuenta, solo encontró puertas cerradas. El camino ha sido duro, pero espera que en Ecuador haya una oportunidad. Fue difícil la caminada, nos tocaba montarnos en mula, dormir en la calle. Sí, traje todos los papeles y eso, pero bueno, veremos aquí a ver, como somos venezolanos. En esta travesía a Carlos lo acompañan su madre, su pareja y sus hermanos. Cuenta que la pandemia los asusta, por supuesto, pero no ha podido frenar su viaje hacia el sur del continente, donde espera poder comenzar de nuevo. Lo que Dios quiera, porque tengo que esperar primero que suceda en la frontera, pues porque ahorita la frontera está cerrada por las situaciones del COVID y eso. Como ellos, otros 54 ciudadanos venezolanos pasan sus días en el albergue Un Techo para el Camino en Guayaquil. Ronald Borges es el coordinador de esta iniciativa y cuenta que en los últimos días han llegado más migrantes. Huyen de una crisis que por la pandemia se ha agravado en Venezuela. 2 de cada 5 grupos familiares van hacia el Perú y poder conseguir un empleo, poder instalarse y vivir dignamente. Héctor Montilla es el vocero del grupo Venezolanos en Guayaquil. Cree que el proceso político que se vive en Venezuela y que provoca la huida de decenas de miles de sus compatriotas cada mes será difícil de revertir, pero debe servir como lección a los países de la región, dice, a la hora de decidir por un modelo de gobierno u otro. No han logrado ninguno de los objetivos que supuestamente tenían. Los niveles de pobreza son increíbles. Tú en calles de Caracas ves gente comiendo de la basura en cualquier ciudad del país. Todo lo que el gobierno ha tocado, supuestamente con la idea de que sea más del pueblo, todo es mentira, todo está en un completo caos. Estos regímenes piensan en quedarse 20, 30, 50 años. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde finales de 2019 aproximadamente 5.000 venezolanos abandonan su país cada día, escapando de una realidad insostenible pintada de revolución. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Por ello, la cifra de beneficiarios será de 570.000. Las cifras no cuadraban y por ello el gobierno se vio obligado a precisar, pues en el IES las personas que tenían relación de dependencia y que ahora no tienen empleo son algo más de 300.000 ecuatorianos. Pero el bono de $500 anunciado por el gobierno está destinado a 570.000 personas. Y se está entregando independientes si han regresado a ubicarse en alguna función laboral y adicionalmente que tengan ingresos por debajo, más o menos hasta 2.500, porque la base familiar, la base de distribución de ingresos en el país hace ver que de ahí para abajo son personas con estratos de clase media y menor. Y asegura que el IES tiene la información precisa de quienes perdieron su empleo durante la pandemia y de cuántos lo han recuperado. Pero pese a ello es necesaria la ayuda del gobierno a esos ecuatorianos, dijo el presidente. Se ha hecho con respecto a los programas sociales en Ecuador. Los detalles. Bono de desarrollo humano, su componente variable, mis mejores años, que se da a las personas de la tercera edad, pensión de adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, pensión toda una vida, bono Joaquín Gallegos Lara y bono de emergencia. En total, nosotros recibimos, el gobierno, cuando se entregaba 643 millones en total, 643. Ahora posiblemente se va a rebasar los 1.500 millones. Casi se ha triplicado. Los pobres han sido protegidos por este gobierno. Y precisó también que la anunciada reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero será enviada finalmente a la Asamblea la próxima semana, cuando el CAL vuelva a integrarse y a recuperar su capacidad de toma de decisiones,
pues el proyecto irá como económico urgente. Próxima semana, el día lunes, entiendo yo que lo podremos entregar, lunes o martes. Lo que nosotros no queríamos es que bajo ninguna circunstancia la entrega del Código Monetario Financiero, las reformas al Código Monetario Financiero, afecte el tema electoral. Que nadie se aproveche ni en favor ni en contra del tema. Estas precisiones las hizo el gobierno durante el programa radial de Frente con el Presidente, que esta vez contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Decisiones judiciales siguen llamando la atención. En uno de los últimos casos, un juez decidió sobreseer a varias personas que pertenecerían a la banda de los choneros. Además, resolvió devolverles los bienes que se habían identificado por más de $2 millones. Esta vez se determinó un concurso real de infracciones, entre ellas enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y lavado de activos, que según la investigación de la policía y fiscalía, tenía relación con la banda de los choneros. 3 empresas y 5 personas constaban entre los procesados. Según la fiscalía, 3 de ellos identificados directamente como parte de la banda. Ramón José Macías Intriago y su hijo Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, aparecen en los documentos. Javi fue detenido en 2010. En 2013 escapó de La Roca. Poco después fue recapturado y en 2019 salió de prisión tras cumplir su pena. Según la web de la función judicial, fue sentenciado a 25 años por asesinato, pero se le concedió un recurso de revisión. También fue procesado como cómplice de un crimen en el interior de la cárcel y tiene antecedentes por delincuencia organizada y tráfico de influencias. El 7 de julio pasado, la Fiscalía realizó 15 allanamientos en domicilios y locales comerciales. A través de la unidad de lavado de activos, se identificaron $2.179.000, recursos que según la Fiscalía movía el grupo armado. Sin embargo, el juez Juan Eduardo Espinosa Zapata dictó sobreseimiento a favor de todos los procesados, incluyendo las empresas. La Fiscalía no podrá tomar ninguna acción sobre los bienes identificados por más de $2 millones. Pero este no es el único caso en el que están en juego fuertes sumas de dinero identificadas tras investigaciones que luego son revertidas en favor de los acusados. En el caso March Game también se identificó la inocencia de los procesados. La Fiscalía investigaba $548.000. En el caso Ambato, el monto aproximado del supuesto lavado de activos es de $30 millones. Pero se autosobreseyó a los procesados y se están devolviendo los bienes. Algo similar ocurrió en el caso Mazú, donde el monto del supuesto lavado es de $14 millones. Todas las fiscalías de lavado de activos registran hechos parecidos. Los fiscales que están enfrente han presentado quejas en contra de las decisiones judiciales. Dayana Monroy, 24 horas. Los accidentes de tránsito continúan manchando las vías del país. Ante eso, el Pacto por la Seguridad Vial busca un mayor control de los vehículos de transportación pública. Mientras tanto, se sigue a la espera de las reformas a la ley de tránsito. Esto ocurrió este lunes, un nuevo accidente de tránsito que apagó la vida de una persona. Según las cifras de las autoridades, entre 2019 y 2020 hay una disminución, pero esto se debe al confinamiento que vivimos el año pasado. Y es esto de aquí lo que debe llamarnos a la reflexión y a la acción, para justamente evitar de que sigan pasando accidentes y que sigamos perdiendo vidas en las vías por la impericia o irresponsabilidad. Según Martínez, la mayoría de los siniestros provienen de la transportación privada, por lo que esperan más controles, mientras que en la transportación pública proponen algunos cambios. Se suspendan estas revisiones visuales y pasemos a revisiones técnicas. Esto mientras se encuentran a la espera de las reformas legales. Sin embargo, en la Asamblea Nacional sigue detenido el proyecto de reformas a la ley de tránsito que los asambleístas llevan analizando desde el 2019. Las reformas están en su segundo debate, aún no se cierra el análisis y pese a que faltan 3 meses para que esta asamblea concluya su periodo, aspiran a aprobarla después de elecciones, pues algunos candidatos ya ofrecen eliminar ciertos aspectos de la ley. No es responsable de algunos candidatos de que se ofrezca eliminar el sistema de puntos, porque esto estamos jugando con la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Para Cristóbal Buendía, la ley debía estar lista, sin embargo, considera que es una ley que ataca el problema de fondo. A los que menos les interesa estas reformas son justamente el gremio del transporte, porque se les va el negocio, las ventas de los cupos,
las ventas de las licencias. La normativa además tiene un enfoque de prevención a través de clases de educación vial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros en su noticiero de la comunidad de 24 horas. Iniciamos esta nueva jornada informativa desde Exteriores con nuestra compañera Stephanie Paz, quien se encuentra en el sector de la Ecuatoriana en el sur de Quito, donde esta mañana ocurrió una explosión y afectó varias viviendas. Steffi, sabemos que ya hay un informe preliminar. Coméntanos qué se conoce. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, alrededor de las 10 de la mañana se registró una explosión de un tanque de helio aquí en el barrio Los Cóndores, en el sector de la Ecuatoriana, en el sur de Quito. Esto sin duda causó conmoción entre los moradores de aquí, de este sector, que muy sorprendidos escucharon el tremendo estruendo, que causó la explosión de este tanque de helio, como ya le hemos dicho. Estamos con una de las vecinas, quien precisamente vive en la vivienda de atrás de este sitio que resultó afectado. Doña María, muy buenas tardes. Coméntenos qué es lo que usted escuchó, qué es lo que usted sintió cuando ocurrió la explosión. Un sonido fuerte que explotó y salió bastante tierra y pareció que volaba cines por encima. Entonces mi casa se movió y salimos a ver, pero yo no pude venir botando a la casa. Vino mi hermana a ver, porque era muy fuerte, se movió el piso de la casa. Eso, señorita. Pues. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, no sé si producción me ayuda también con las imágenes que pudimos recabar del momento en el que ocurrió esta explosión del tanque de helio, que dejó 3 heridos, según nos ha informado el cuerpo de bomberos. Y precisamente para ayudar en primera instancia a estos heridos, estamos con uno de los moradores, quien tras escuchar la fuerte explosión, el fuerte ruido que causó este tanque de helio al explotar, acudió de inmediato a la ayuda de las personas que se encontraban en este sitio. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aquí pudimos dar una manito de apoyo a los heridos. Eran 3 heridos y llamamos a 911 y gracias a Dios llegaron pronto y como pueden saber, estamos aquí ayudando en lo que se puede. ¿Cómo los encontró usted en ese momento en el que llegó aquí a la casa? Ya estaban varios vecinos ayudando y lastimosamente no pueden estar aquí los vecinos apoyándonos con eso y tratamos de apoyar lo que se pudo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, como ustedes en este momento pueden ver en imágenes y según lo que nos han comentado también la propietaria de esta vivienda, varias habitaciones resultaron afectadas, hay ventanas rotas. También estamos con un representante del cuerpo de bomberos porque fueron de las primeras instituciones que se acercó a prestar la ayuda aquí en este sitio. Hemos visto, muy buenas tardes, que incluso han puesto un sello de clausurado. Nos comentaban que la persona que trabajaba en este sitio, lo que realizaba era inflaba globos de helio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Coméntenos un poco cuál fue la situación que ustedes hallaron cuando ingresaron en este sitio. Bueno, aproximadamente a las 10:15 recibimos la llamada por parte de la central de emergencias. Nos despacharon acá al sector de Los Cóndores por una explosión que había escuchado la ciudadanía. A nuestra llegada nosotros constatamos que producto de esta explosión se encontraban 3 personas heridas, 2 de ellas graves y una ambulatoria que fueron atendidas por el paramédico de la unidad de rescate de Quitumbe. Posteriormente nosotros realizamos lo que es la inspección en la escena, constatando que producto de un cilindro de helio que había explotado, estas 2 personas se habían encontrado con las heridas graves que se encontraban en los miembros inferiores. Ahora, precisamente ustedes nos han comentado que lamentablemente una de las personas perdió uno de sus miembros inferiores a causa también de esta explosión, y algo similar habría ocurrido con otra de las personas que se encontraba también en ese sitio. Sí, una de las personas que habían estado laborando aquí, al parecer, no es una empresa, no es un local comercial, una vivienda al parecer. Producto de las esquirlas de la explosión del cilindro de helio de 2 metros cúbicos aproximadamente, el cilindro había perdido uno de los miembros
de los miembros inferiores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Helen, amigos televidentes, son las 2 de la tarde con 10 minutos. Esa es la información que les podemos entregar hasta este momento. En nuestras siguientes emisiones seguiremos ampliando este tema. Sin embargo, nunca está de más ese consejo a los ciudadanos a manejar con mucha precaución esta clase de artículos, de artefactos, para evitar accidentes tan lamentables como este. Con esta información regreso contigo, Helen Estudio, que nos tienes más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Steph, y muchísimas gracias por la información. Lamentable lo que ha ocurrido esta mañana en el sur de la capital. Nosotros en nuestras siguientes emisiones estaremos ampliando esta información. Ahora les contamos que según la última resolución del COE Nacional, sí habrá días de asueto durante el feriado de carnaval, pero continúan prohibidos los eventos masivos y la venta de licor en el espacio público. Los 221 municipios del país deberán emitir sus propias medidas y restricciones acorde a sus realidades en torno a la pandemia. A 12 días del feriado de carnaval, el COE Nacional decidió que no se suspenderá dicha celebración y que no habrá permisos ni para eventos masivos ni para la venta y consumo de licor en el espacio público, informó Juan Zapata, director nacional del organismo. Y también ha definido que en el feriado de carnaval se disponga libre movilidad en la red vial estatal. Aunque sí habrán días de asueto, el COE Nacional exhorta a los 221 municipios a tomar sus propias medidas y restricciones para evitar que la situación sanitaria en el país se sature por el número de contagios que hay luego de los feriados. Y sobre esa base tendrán que tomar las decisiones en cuanto a los aforos, en cuanto a los horarios, en cuanto a la movilidad, en cuanto a las playas. En Quito se registra 81.073 casos de coronavirus, con lista de espera en los hospitales y con casi 2.000 muertos. Según el vicealcalde de la ciudad, se está analizando medidas para evitar que la situación empeore, pero pensando también en el sector turístico golpeado por la crisis. El COE Metropolitano en las próximas horas se reunirá, analizará estos temas, junto a también los informes que en sus respectivas áreas emitirá la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Movilidad, a efecto de tomar las decisiones que equilibren, por un lado, la defensa de la vida y de la salud de quienes habitan en el distrito metropolitano y la reactivación económica. Desde el municipio de Atacames, el alcalde y presidente del COE cantonal, Freddy Saldarriaga, dijo que las playas de ese cantón durante el feriado de carnaval estarán abiertas y que habrá libre circulación vehicular. Las playas totalmente abiertas para recibir al turista. En estos días precisamente nos han visitado, yo he conversado también con muchos turistas de Quito, de toda la sierra. Por su parte, el sector hotelero pide a los municipios que estos anuncios y medidas se hagan pronto, pero antes se socialice con el sector que perdió solo en Pichincha más de $200 millones durante los feriados de Navidad y fin de año. Antes de adoptar las decisiones, que podamos tener una mesa de diálogo y explicar nuestras razones, cuáles deben ser las medidas y cómo deben adoptarse. Nosotros no nos apartamos de que hay que tener control. El COE Nacional también pidió a los municipios que se reaperture áreas protegidas y se brinde un turismo rural en zonas abiertas con medidas de bioseguridad. Helen Quiñones, 24 horas. En Quito se ha duplicado el número de contagios de coronavirus. Hospitales han adaptado nuevas áreas. Lo que les preocupa a las autoridades y doctores es la gravedad con la que llegan los pacientes. En Quito, los casos de COVID-19 han aumentado en las últimas semanas. Desde inicios de enero se han registrado 336 fallecidos. Un porcentaje de positividad de las muestras que es del 29.1%. Nosotros habíamos estado reportando hasta el mes de diciembre que el porcentaje de positividad estaba alrededor del 20%. Las parroquias más afectadas continúan siendo Cotocollao, Chillogallo, La Magdalena, Iñaquito y Chimbacalle. El sistema tenemos una absoluta saturación de las camas UCI con 82 personas esperando ser aceptadas. En el hospital del IES Quito Sur llega un promedio de 200 personas a diario, de las cuales 30% ingresa a hospitalización. Aproximadamente 500 pacientes hospitalizados. Nuestra capacidad máxima como hospital, como está la estructura, está para 375 pacientes. Debido a esta saturación, el hospital IES Quito Sur ha aplicado sus planes de contingencia habilitando nuevas áreas. Justamente como esta área, que es medicina transfusional, y ahora lo usamos como hospitalización. Es como cafetería, que tienen 20 espacios.
espacios, la sala de endoscopia, que son 10 espacios, 11 espacios para la sala de hospital del día y también para las salas de recuperación quirúrgica también tenemos espacios para hospitalización. Y lo que preocupa a las autoridades y a los médicos es la gravedad con la que llegan los pacientes. Teníamos hasta diciembre entre 1 y 2 fallecidos. Hoy lamentablemente se ha incrementado, se ha duplicado a aproximadamente entre 5 y 7. En las últimas semanas también se ha visto que a las casas de salud llega con COVID-19 la persona de contacto inicial junto a todo su círculo familiar. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. 7 de las 9 muertes violentas que se registraron en enero en el centro histórico fueron resultado de riñas callejeras y el uso de armas blancas. Las calles del centro de Quito se han teñido de sangre en el primer mes del año. 9 muertes se han registrado en el casco colonial, 7 de ellas en riñas callejeras y con el uso de armas blancas. Unos casos pueden ser peleas de territorio, pero en muchos de los casos son porque están fuera de sus cabales las personas. Uno de estos episodios ocurrió en la Plaza del Teatro luego de un correteo entre habitantes de calle, mientras que en situaciones similares el pasado 26 de enero un adolescente de 17 años murió, producto de una herida en el pecho, igual con arma blanca. En su mayoría son ciudadanos que tienen experiencia de vida en calle, que por una discusión producto de necesidad de alcohol o de alguna sustancia sujeta a fiscalización, entran en una riña. La Policía Nacional asegura que en este mes se han retirado más de 200 armas blancas, entre cuchillos y navajas, solo en el centro de la ciudad, pero que es lo único que pueden hacer, por lo que piden al Consejo Metropolitano una ordenanza donde se prohíba la tenencia de armas blancas en el espacio público. Nosotros nos limitamos a retirar el arma blanca, pero el ciudadano sigue su trayecto normal. Y un arma blanca es tan fácil de conseguir en cualquier lugar y que si ya tiene alguna intención de portarla o de utilizarla en alguna gresca que tenga, va a conseguirse una y va a utilizarla. El concejal Bernardo Abad, de la Comisión de Seguridad, informó que ya se presentó un proyecto de ordenanza para que se pueda sancionar a los implicados. La idea es prohibir el porte de arma blanca en el espacio público ante un eventual uso para fines delincuenciales. La sanción es primero quitarle el retiro de la posible arma blanca y segundo una sanción pecuniaria, una multa. No se puede llegar a más. Los vecinos del centro aseguran que la causa de esta problemática radica en la proliferación del comercio informal y la presencia cada vez mayor de libadores en el espacio público. Fernanda Ceballos, 24 horas. La Agencia Nacional de Tránsito anunció la intervención a la cooperativa de transporte Ambato después de que un bus invadiera la vía entre Pujilí y La Maná causando un accidente. En este video se observa a un bus de la cooperativa Ambato intentar rebasar a un bus de la cooperativa Cotopaxi en la vía Pujilí y La Maná. Al momento de llegar a una curva, este vehículo invade el carril en sentido contrario, por lo que a pocos segundos se observa el choque frontal con un automóvil. Luego que el video se hizo viral, la Agencia Nacional de Tránsito indicó que aplicarán las sanciones más fuertes en la ley y la intervención de la operadora de transporte en todos sus procesos administrativos. Y en este caso se ha procedido a hacer el acto administrativo con la suspensión provisional de las frecuencias y rutas desde Quevedo a Ambato y viceversa a partir de las 12 horas del martes 2 de febrero del 2021 hasta el 17 de febrero de este año. No vamos a permitir estas conductas agresivas en vehículos de transporte público. Testigos que se encontraban grabando acudieron al lugar y registraron cómo quedaron los vehículos, ambos con daños en su parte frontal. Sus ocupantes se salvaron de milagro, aunque sí presentaron golpes y heridas y fueron atendidos en La Tacunga. Nosotros vamos a reunir toda la información para poder procesarla y ver qué sanción puede aplicarse a esta unidad de transporte de la operadora. La gerencia de la cooperativa de transporte Ambato, pese a la insistencia, no brindó una entrevista, pero se conoció de una reunión administrativa para hacer frente a las sanciones de la Agencia Nacional de Tránsito. El gerente
¿Por fin no me puede dar entrevista? No, esa información para nosotros es restringida y es confidencial de mi institución, señorita. Bueno, ahorita ya salieron todos, oiga, qué pena no poderle ayudar. Edith Jacome, 24 horas. En estas semanas pasadas. Ahora vamos con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien está en el Centro de Revisión Vehicular en el INC, en el norte de la capital, para que nos cuente cómo avanza este proceso en su segundo día. Fer, ¿se cumplen las disposiciones? Buenas tardes. Helen, amigos televidentes, buenas tardes. Pues no se cumple con esta disposición, pues hemos visto durante la mañana de este martes largas filas de vehículos cuyo último dígito de la placa no termina ni en 1 ni en 2. Hay vehículos cuyo último dígito de la placa termina en 3, 4 y 5 que se han acercado hasta aquí al Centro de Revisión Vehicular en el INC, en el norte de la capital, a realizar este proceso obligatorio. Para que nos cuente más detalles de cómo se están realizando los controles, está con nosotros Sebastián Lazo, el director de matriculación. Con sorpresa se ha visto esto, pese a que hay restricción de movilidad, pese a que en este tiempo solo deberían realizar la revisión los vehículos cuyo último dígito de la placa es 1 y opcional para los 2. Correcto, bueno, como sabemos obligatoriamente los dígito 1 tienen obligación de pasar la revisión técnica vehicular en febrero, el dígito 2 en marzo. Como opcional tendrían el dígito 2, podrían pasar la revisión en febrero. Sin embargo, como comentas, hemos visto con asombro cerca de los centros de revisión técnica vehicular que se incumple con la medida de no circular. Estamos haciendo justamente controles preventivos, haciendo un llamado de atención a toda la ciudadanía para que se restrinja justamente la movilidad y que se respete lo que está dictaminado por el municipio. El sistema no sesga para que no puedan venir vehículos a hacer la revisión si terminan en, qué sé yo, 3, 4, 5. No sesga, no se limita, justamente porque tienen como opcional los otros dígitos. Lo que sí se hace es un llamado a las personas que tienen como obligatoriedad hacerlo en el mes que les corresponde, y estas personas evidentemente son las que tienen que tomar el turno durante el mes. Otra de las cosas que nos ha llamado la atención es que pese a que hoy no circulan vehículos cuyo último dígito de la placa es impar, muchas personas se han acercado a este lugar a realizar la revisión vehicular. Hemos hecho controles en la mañana fuera de todos los centros de revisión técnica vehicular, constatando que efectivamente hay personas que no hacen controles o no verifican justamente cuál es el día en que tienen circular y toman turnos cuando no les corresponde. Lastimosamente, estas personas van a tener que ser citadas y cumplirán con la sanción respectiva. Perfecto, muchísimas gracias. Cuéntenos un poquito nada más finalmente cuáles son las medidas de bioseguridad que se están tomando en cada uno de los centros de revisión vehicular. Como podrán ver, hemos levantado varios protocolos de bioseguridad para no solo salvaguardar la salud y la integridad de los conductores, de los usuarios, sino de las personas que trabajan en los centros de revisión técnica vehicular. Se hace una desinfección del vehículo previo al proceso de revisión técnica vehicular y posterior, justamente cuando el conductor designado ya se baja, para garantizar la seguridad, en este caso del ciudadano. Hemos dispuesto también la marcación en el piso para conservar el distanciamiento social, tanto en las afueras, donde se espera y se entrega la documentación, como en las salas de espera que se tiene destinada para las personas que acuden a los centros de revisión. ¿Cuál es el horario de atención? Estamos atendiendo de lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta 4:30 y el sábado de 7:30 hasta las 11:30. Listo, muchísimas gracias. Son un total de 6 centros de revisión vehicular que hay aquí en la capital. Vamos a ver en un cuadro cuáles son estos, por ejemplo, en Los Chillos, en Carapungo, en San Isidro del Inca, donde estamos, en La Florida, en Guajaló y Guamaní, en el sur de la capital. Regresamos contigo, Helen, a estudios con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Fer. Recuerde cumplir con la calendarización, si no tendrá $25 de multa. Y a propósito del proceso de revisión vehicular que inició este día lunes, decenas de ciudadanos nos escribieron a través de nuestras líneas de contacto para consultar qué deben hacer quienes pagaron la revisión del año pasado y no recibieron el servicio debido al cierre de los centros por la pandemia. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos informó que en este caso deben cancelar únicamente el impuesto al rodaje y verificar que el vehículo no tenga multas. El sistema automáticamente ya registra el pago de la revisión técnica vehicular realizado el año pasado. Con ello ya puede generar su cita y acudir al centro que elija solo con la matrícula y su agendamiento.
Esta mañana en Ibarra se dio a conocer el plan de acción del Comité de Crisis de Turismo de esa ciudad ante la crisis generada por la pandemia. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero David Vizcaíno hasta Ibarra, quien nos tiene más información al respecto. David, te escuchamos. Gracias en estudios, así es, me encuentro en pleno centro de la ciudad de Ibarra, donde esta mañana se ha realizado una rueda de prensa por parte de representantes del Ministerio de Turismo de la Zona 1 aquí en la provincia de Imbabura y también representantes de empresarios de la ciudad de Ibarra. A mi lado se encuentra Ricardo Andrade, director zonal del Ministerio de Turismo, quien nos va a dar a conocer los objetivos de esta rueda de prensa. Buenas tardes. Muchísimas gracias, yo creo que es importante, el día de hoy nos hemos reunido entre los empresarios turísticos de acá de la ciudad de Ibarra, representantes del sector público, de la actividad turística, de la municipalidad y otras instancias. Lo que hemos querido nosotros dar a conocer el día de hoy justamente es el trabajo que se realizó por parte del Comité de Crisis, que es una instancia que la conformamos desde abril del año anterior, las actividades actuales y las que se están proyectando en el futuro. Gracias, asimismo me encuentro con un representante de los microempresarios de aquí de la ciudad de Ibarra. ¿De qué manera usted ve el futuro de esta blanca ciudad en el año 2021? A juntar esfuerzos y que esta provincia siga adelante y tengamos un servicio eficiente con todos los procesos equilibrados de bioseguridad para que la gente confíe en nuestros establecimientos. Finalmente, su mensaje al Ecuador entero en relación al turismo, Imbabura, Geoparque Mundial aquí en Sudamérica. Nosotros estamos contentos, les abrimos los brazos, aquí estamos trabajando de una manera fuerte para garantizar que quienes nos visiten tengan y estén conscientes de que aquí aplicamos protocolos de bioseguridad. Estamos en una ciudad segura, estamos en un destino seguro con maravillosos recursos naturales y culturales. Darles esa posibilidad que cuando vengan a Imbabura, pues conozcan de nuestra riqueza y que estamos nosotros muy conscientes de que van a tener una gran experiencia acá en nuestra ciudad, en la ciudad de Ibarra. Correcto, gracias. Es importante la unión entre lo público y lo privado y de esta manera también sacar adelante el ámbito del turismo aquí en la zona norte del país. Nosotros daremos seguimiento a este tema. Mientras tanto, sigan ustedes con más información en estudios en la capital. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti. Ya sabemos, en las próximas vacaciones, cuando sean los días de asueto por el feriado, no se olvide que tenemos una alternativa turística en la provincia de Imbabura. Una maravillosa provincia que nos espera con los brazos abiertos en medio de todas las medidas de bioseguridad. Nuestra gente también necesita recuperarse de la crisis y de las diferentes situaciones que deja hasta el momento la pandemia. Y también no se olvide que en este noticiero realizamos un recorrido por todos los puntos del país y les presentamos las mejores alternativas turísticas también.